Les voy a mostrar 7 imágenes nomás que hice sobre para hablar un poco sobre la cuestión de la doctrina social de la iglesia y la concepción que tenemos nosotros, los que somos cristianos, sobre lo que es la doctrina social de la iglesia y cómo debe tratarse el tema de la propiedad privada y todo eso. Así que les voy a poner siete imágenes nomás que preparé para hablar un poco de la cuestión. En primer lugar, y antes que nada, no hay que caer en trampas ideológicas. La gente tiene inculcados conceptos cerrados sobre lo que es la política y piensa generalmente en términos ideológicos. A ver, las ideologías son un mal moderno. Antiguamente en Grecia las discusiones eran de tintes filosóficos. Se discutía sobre la finalidad del nomos, o sea, de las leyes, sobre si éstas tenían un origen divino u origen humano, sobre si el derecho divino imperaba sobre el derecho positivo humano. Se discutía sobre el individuo, sobre la moral, sobre el significado de la justicia, sobre qué es justo, qué no lo es. Se discutían conceptos que ayudaban a construir una comunidad donde se desarrolle la comunidad, ¿no? Lo mejor posible, cada individuo, que era la polis. Por lo tanto, discutir sobre política en realidad es eso, o sea, discutir conceptos profundos que estén relacionados con el bien de la comunidad. La gente hoy cree que discutir de política es hablar de ideologías, de partidos, hablar de Perón, de Alfonsín, de los Kirchner, de Macri, de Milei, de Donald Trump, de republicanos versus demócratas. Y no, eso no es hablar de política, eso es hablar de parásitos que se disputan quién va a ser el que va a vivir de vos, ni más ni menos. Pero está todo tan distorsionado que la gente cree eso. Cree que hablar de política es ponerse a discutir sobre kirchnerismo versus macrismo, peronismo versus radicalismo, Vox versus el PC o el PSOE o lo que sea en España, demócrata versus republicano en Estados Unidos y así en todos lados. Para ser consciente de esta distorsión es necesario pararse a pensar en profundidad sobre las cosas, cosa que casi nadie hace hoy en día. Y este es el problema y la causa por la que mucha gente no entiende bien algunos conceptos, porque su razonamiento está programado para llevar todo al terreno podrido de la ideología. El problema de la ideología es que cuando vos te suscribís a una ideología, pasás a formar parte de una religión que cree que la realidad se tiene que adaptar sí o sí a tus ideas. Algo que es totalmente errado, ya que uno tiene que se tiene que adaptar a la realidad. La realidad no se tiene que adaptar a vos. Si tu modelo ideal de comunidad o de estado o nación o reino o lo que sea es un fracaso y está llevando a una catástrofe social, tenés que abortar misión. Pero bueno, justamente la persona viciada de ideología no acepta eso y siempre busca excusas para defender su modelo platónico ideal. Bueno, en este contexto es que entonces hay que tener cuidado al analizar la cuestión de la doctrina social de la Iglesia Católica, ya que hay gente viciada de ideología que puede contaminar las cosas. En su encíclica Rerum Novarum, donde plantea las bases de la doctrina social de la Iglesia, el Papa León XIII advertía lo siguiente: es discusión peligrosa porque de ella se sirven con frecuencias hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas. Sea de ello, sin embargo, lo que quiera, vemos claramente en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregado a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal voraz de la usura, que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros, bajo una apariencia distinta. Añádese a esto que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto en que un número sumamente ridículo y reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Esto lo dijo el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum, donde, como dije, plantea las bases de lo que es la doctrina social de la Iglesia.
El Papa León XIII no era comunista, no era nada. Simplemente habla en su encíclica de una concepción cristiana de cómo debe regirse la sociedad de manera lo más justa posible, ¿no? Y no, hispanista, ya te digo que ser rico no es malo. Incluso, por ejemplo, te puedo citar al filósofo Séneca, que era pagano, y era perteneciente a a la escuela del estoicismo, el cual dice que la riqueza no es ni buena ni mala, o sea, simplemente está ahí, o sea, si la tenés bien y si no, tampoco te tenés que morir por tenerla, o sea, la riqueza no hace al bien o al mal del ser humano, son tus actos lo que van a hacerte lo que sos, o sea, si sos considerado una buena persona o no, por tu prójimo. Tu riqueza no tiene nada que ver con lo que sos. La riqueza está ahí y punto. O sea, y no es mala en el sentido de que eh, depende del fin con la que la usás. O sea, básicamente. Entonces, no, la riqueza no hace al bien o al mal del ser humano. En fin, como ven, el Papa León XIII advirtió sobre la posible contaminación ideológica de la que hay que cuidarse a la hora de ver la doctrina social de la iglesia, porque hay muchos que van a querer llevar agua para su molino. Hoy en día veo eso increíblemente, como dije antes, ¿no? En ideologías notablemente contrarias a la iglesia. Y cómo esta gente que pertenece a ciertas ideologías se trata de hacerse pasar por gente católica. Y por ejemplo lo veo en estos liberales que le decía antes, ¿no? Que intentan agarrar cosas del catolicismo, del conservadurismo católico y distorsionarlos para plantearse que ellos son los que están salvando a Occidente y al cristianismo de las garras del progresismo. Algo totalmente ilógico, ya que ellos son los mismos que te dicen que para salvar a Occidente hay que apoyar al Estado de Israel, pueblo contrario al cristianismo del minuto cero, y además que el liberalismo es filosóficamente padre del progresismo, como le decía recién. Sin liberalismo no existe progresismo. Todos esos jóvenes que uno ve en las redes sociales defendiendo a Milei, a Donald Trump, a Elon Musk, a Giorgia Meloni de Italia, a Vox de España y al mismo tiempo dicen defender a la iglesia, son todos jóvenes profundamente ignorantes, que literalmente están formándose intelectualmente a base de memes. O sea, eso es terrible. A continuación vamos a analizar y sintetizar la base de la doctrina social de la Iglesia para ver cómo es el pensamiento social cristiano y cómo es absolutamente incompatible con el modelo liberal capitalista que conocemos y también es profundamente incompatible con el socialismo en todas sus variantes. Bueno, creo que están escuchando atentamente lo que digo porque no hay muchas preguntas, así que mejor así no me distraen por ahora. Después seguimos. Vamos a empezar con Son 7 puntos que preparé para hablar y sintetizar un poco el tema de la doctrina social de la Iglesia. El punto número 1 es la dignidad de la persona humana. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos una dignidad intrínseca que va más allá de cualquier sistema político o económico. Como criaturas, o sea, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, todos somos poseedores de una dignidad innata, natural. Esto no solo está presente en el pensamiento cristiano, sino que en el pensamiento filosófico griego lo encontramos en el concepto de isonomía, que es un concepto de igualdad ante la ley sobre el cual debatían los antiguos griegos. Y sobre esta discusión aparecieron fundamentos sobre el universalismo que luego tomaría, por ejemplo, el estoicismo y que adoptó completamente el cristianismo. La idea es que todos somos iguales por naturaleza a los ojos de Dios y después cada quien hará su vida en base a sus capacidades. El socialismo no respeta la dignidad del ser humano en tanto que, para empezar, en su visión materialista de la existencia, niega que seamos hijos de Dios. Por lo tanto, eso deja lugar a que, por ejemplo, en el nacionalsocialismo, por ejemplo, se impliquen ideas positivistas, cientificistas, que hablen de la dignidad del ser humano en base a su raza, por ejemplo, siendo la raza aria la superior, en teoría, ¿no? Este pensamiento lo vamos a encontrar no solamente en el nazismo, sino en países aparentemente liberales capitalistas, que donde estas concepciones nacieron, como Inglaterra o Francia, donde nace el racismo científico, y luego muy notoriamente aplicado todo esto en Estados Unidos, mediante la Planned Parenthood o la Liga Eugenésica, financiada por la familia Rockefeller, que a su vez financiaba clínicas eugenésicas también en la Alemania nazi. Pero a lo que voy es a que todos estos vicios positivistas, cientificistas, son males que pudieron desarrollarse gracias a ideologías que niegan la dignidad de la persona humana, como es el socialismo en todas sus variantes y el capitalismo financiero liberal, que también adopta una mirada positivista del ser humano que lo concibe como un mero ente numérico matemático, parte de una estadística, y en ocasiones lo concibe como un ser predeterminado genéticamente a ser pobre, sumiso, etc. De esto ya hablé un poco en mi video también, el que se llama La ideología libertaria, el peligro de libertaria se llama. Ahí profundizo un poco más, citando ejemplos de teorías científicas y todo eso.
que bueno, que retratan de mejor manera la mirada inhumana del liberalismo sobre el ser humano. Entonces ya de entrada arrancamos con que la doctrina social de la Iglesia tiene como base primera la dignidad del ser humano, cosa que cuando escarbamos un poco vemos que en las ideologías modernas no respetan para nada, ni socialistas ni liberales, ninguno respeta la dignidad intrínseca del ser humano. Ahora pasamos al punto 2, que es el bien común. Bueno, el bien común es la búsqueda de las condiciones sociales que permiten a todos los miembros de la comunidad alcanzar su realización. Se promueve la armonía natural frente al desequilibrio que plantean las ideologías modernas. ¿Por qué puse lo de la armonía? Bueno, explicado en términos básicos, gente como Karl Marx planteó todo en términos de contradicción. Entonces, o sos materialista o sos espiritualista, o sos individualista o sos colectivista. Esta última, la del individualismo versus colectivismo, es una trampa diabólica que plantean las dos principales ideologías modernas que son el socialismo y el liberalismo. Las dos ponen estos dos elementos en términos de contradicción y te hacen creer que tenés que adoptar una o la otra. Entonces, o sos individualista o sos colectivista. El socialismo en todas sus variantes plantea que el colectivo está por sobre el individuo, que tiene una primacía y que en todo caso los intereses del colectivo está por sobre el individuo. Esto lo plantea el socialismo. El liberalismo plantea que el individuo está por sobre el colectivo, que los intereses colectivos no interesan y que solo importa el interés individual. Entonces ambas visiones son muy pobres porque son visiones que parten de concepciones muy pobres del ser humano y de la existencia en sí. El socialista concibe al ser humano como un ser que vino al mundo a ser un esclavo del Estado y desarrollarse solamente para servir al Estado y sus intereses, y el socialista marxista cree que el proletariado es un ser que vino, el proletario, perdón, es un ser que vino al mundo a trabajar en una fábrica y poco más, ¿viste? Entonces, en el liberalismo se concibe al ser humano como un ser cuya máxima aspiración en la vida es ser libre, entre comillas, y no tiene por qué interesarse en el resto si no es su interés, y entonces vemos que ambas ideologías distorsionan todo por completo, mientras que el pensamiento cristiano armoniza el derecho individual con el deber de la comunidad. Vos tenés derecho a desarrollarte como individuo sin que nadie te lo impida, pero tenés el deber moral de actuar virtuosamente por el bien común de la sociedad. Esto es un pensamiento que plantea Aristóteles, que luego recogen los estoicos y que los pensadores cristianos mezclarían con el desarrollo del pensamiento social católico. Hay un dicho en latín que dice nobis sed omnibus. Esto lo decía Cicerón y significa no para nosotros, sino para todos. Cicerón conectó este concepto con el pensamiento cosmopolita estoico, según el cual todos los hombres tienen una amabilidad natural para con los otros hombres, digamos, ¿no? Y tienen que contribuir al bien general mediante un intercambio de actos caritativos, dando y recibiendo. Como ven, entonces, el pensamiento cristiano tiene bases filosóficas en escuelas como el estoicismo, mientras que del otro lado se podría decir que el liberalismo sería más de la escuela, para empezar, sofista, porque eran los sofistas donde se promovían una ley del más fuerte en su momento, cuando discutían sobre cómo debía ser la polis griega perfecta. Y también pertenecería el liberalismo a la escuela de los epicúreos, donde se concibe al ser humano como un ente que solo existe para el placer, para el hedonismo y poco más, y donde no se tiene en cuenta a Dios, ya que en esta escuela filosófica decía que Dios o los dioses estaban en un estado de ataraxia, o sea, de tranquilidad perpetua, y que no les importa lo que hacemos los humanos. El liberalismo va por la misma línea al dejar de lado a Dios y plantear que la máxima meta del ser humano es ser libres. Nosotros los cristianos creemos que la libertad ciertamente es sagrada porque nos la dio Dios. Él nos dio libre albedrío. Pero la libertad no es un fin, sino que es un medio para hacer el bien. El bien lo hacemos con la otredad, o sea, con lo demás. Amamos al prójimo en la medida que nos amamos a nosotros mismos. Le hacemos el bien a lo demás en la misma medida que nos hacemos el bien a nosotros mismos. Entonces ahí queda perfectamente armonizado el individuo y el colectivo. Del momento en el que seguimos el ejemplo de Jesucristo y hacemos el bien a lo demás, o sea, al colectivo, en la misma medida que nos hacemos el bien a nosotros mismos, o sea, al individuo. Entonces, queda en clara, me parece ahí, la armonización en la mirada cristiana entre individualismo y colectivismo, donde no se enfrentan, sino que están de manera armónica.
a diferencia del socialismo que plantea el colectivismo y el liberalismo que plantea el individualismo. Hasta ahí creo que me siguen, ¿no? Bueno, creo que me siguen. Así que avísenme si se me escucha mal o algo, porque a veces el micrófono mm, falla un poco. Bueno, ahora pasamos al punto 3. Espérenme. El punto 3 es la solidaridad. Bueno, la solidaridad es un principio fundamental que implica reconocer nuestra interdependencia y responsabilidad mutua, ¿no? O sea, eh, siguiendo la misma lógica que hablamos antes sobre el bien común, se sobreentiende que no puede haber bien común sin justicia social. Y la justicia social tiene como base la solidaridad, ayudar al débil. Esto va a contramano de la lógica libertaria que plantea una situación de la ley del más fuerte, donde el fuerte tiene derecho a pisar al débil. En el pensamiento cristiano hay una justicia social que pone freno al individualismo extremo y ayuda generosamente a la persona más desafortunada para que ésta salga adelante, digamos. Si bien esto se contrapone al planteamiento liberal, también se contrapone al pensamiento socialista que plantea que para ayudar al débil sí o sí tiene que estar el Estado de por medio. Para explicar esto mejor vamos a pasar también al otro punto de la doctrina social, que es la subsidiariedad. Me cuesta un poco... eh, es una palabra difícil de pronunciar. Bueno, acá se me, se me mezclaron las imágenes. Espérenme un segundo. Bueno, tengo el punto 5 que es la justicia social mezclado con el de la subsidiariedad. Bueno, no importa. Bueno, la subsidiariedad es el principio que establece que básicamente que las cuestiones deben resolverse en el nivel más cercano posible a las personas afectadas sin recurrir a niveles superiores de autoridad, digamos. Esto equilibra el poder entre la acción del Estado y la libertad individual, sin caer en el colectivismo socialista. El vicio socialista le hizo creer a las personas que el Estado es el único capaz de distribuir la riqueza, de decirte hasta qué punto te puedes desarrollar como individuo y hasta qué punto ya no podés. En definitiva, hizo del Estado un dios, el socialismo. Y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el fascismo. El fascismo es un tipo de socialismo que no avanza a la etapa comunista, sino que se queda en la etapa socialista, donde el Estado hace un manejo del capital y el Estado rige absolutamente todo. Ya lo decía Mussolini, ¿no? Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada por sobre el Estado. Esto lo dijo él en su libro Doctrina Fascista. Pueden descargarse el PDF en Telegram, está. Bueno, a diferencia del marxismo, donde el socialismo es una etapa, que es igual a la del fascismo, solo que la etapa socialista termina y en teoría después sigue, bueno, al final termina con la utopía comunista, donde todos los bienes son comunes y no existe la propiedad privada. En el socialismo sí existe la propiedad privada y el Estado, digamos, que la administra y es un ente, casi un dios el Estado en el fascismo. El socialismo en sí, en todas sus variantes, hace del Estado un dios y termina viendo ideologías que predican un panteísmo estatal horrible. Esto también lo criticaba, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera, el ideólogo de lo que es el falangismo. Él criticó al fascismo. Muchas veces veo gente que se define como tercera posición que cree que ser fascista, nazi y falangista es lo mismo, cuando no. José Antonio Primo de Rivera se diferenció en muchísimas cosas del nazismo y del fascismo. Por más que él conoció en persona a Mussolini y todo, ¿eh? Pero bueno, la simple realidad es que para hacer el bien común no se necesita burocracia, no se necesita sí o sí un Estado que se concibe como un dios y que pretende imponer un colectivismo extremo sin el cual no hay solidaridad entre pares si no pasás por el papá Estado, digamos. Esa es la trampa socialista que usa principios cristianos católicos y lo distorsiona. Los vicia ideología e intenta llevar agua para su terreno. Y acá sí pasamos al punto central de la doctrina social de la Iglesia, que es la justicia social. Ahora leo los comentarios. Bueno, la justicia social se trata de lo siguiente. La Iglesia defiende la necesidad de estructuras económicas justas que garanticen la equidad, tanto en la distribución de los recursos como en el acceso a oportunidades.
A ver, así como el socialismo hace del Estado un dios, el liberalismo hace del libre mercado un dios. Y cree que literalmente hay una mano invisible que ordena todo. Lo que plantea el liberalismo termina siendo un maltusianismo o darwinismo social, un imperio de la ley del más fuerte. Y el problema de eso es que el más fuerte no necesariamente siempre es el más justo. Por ende, en un sistema capitalista financiero liberal, el más fuerte, por supuestos méritos, tiene derecho a pisotear al resto. Cosa que estamos hablando entonces de una tremenda injusticia que reina en esa sociedad utópica libertaria, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, en base a los puntos anteriores, que son el bien común, la dignidad humana, la solidaridad, impone el concepto de justicia social, que es ni más ni menos la conjugación del bien común, la dignidad humana sumada a la solidaridad. También van a aclarar que no existe tal cosa como el libre mercado, ya que siempre hay un factor que regula los mercados. Esto es así, guste o no. El libre mercado es una fantasía, y quienes lo defienden una idea, una ideología que no se condice con la realidad, básicamente. Entonces, eso del libre mercado es ridículo. No existe, simplemente no existe. Siempre hay un factor que condiciona los mercados. Bueno, sigamos con el otro punto de la doctrina social de la Iglesia, a ver si este lo puse bien, que es el punto número 6, sí, que es la propiedad privada. Este es un tema muy polémico y que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De las críticas que se le hacen al Papa Francisco ahora o a cualquier católico que hable de justicia social o de distribuir la riqueza, siempre se cuestiona el tema de la propiedad privada. Entonces vamos a tratar el tema este acá. Si bien la Iglesia reconoce el derecho a la propiedad privada, lo hace con el agregado de que la propiedad privada tiene una función social que tiene que tender al bien común. Y acá les pido especial atención, porque es un tema muy central que les va a servir el día de mañana si tienen que debatir con algún liberal que se hace el católico y que te quiere venir a correr con que si defender la propiedad privada, la distribución de la riqueza, perdón, está contra la propiedad privada y sos un comunista y qué sé yo. Les pido especial atención acá. Esto yo lo sintetizaría de la siguiente manera. La propiedad privada es un derecho natural y por lo tanto viene adquirido de Dios. Desde el momento en el que se nos dice que seremos juzgados por nuestros actos, nosotros somos responsables de nuestros propios actos. O sea, a ver, nosotros somos nuestra propia propiedad privada en tanto que somos responsables de nuestro templo, que es el cuerpo, como dice la Biblia. Y somos responsables de nuestras acciones gracias al libre albedrío natural que poseemos por medio también de Dios. En base a este razonamiento es que podemos decir que efectivamente, si en base a nuestros actos y esfuerzos logramos adquirir una posesión material, somos justos poseedores, o sea, es nuestra propiedad privada. Si yo, en base a mi esfuerzo y todo, me logré comprar una bicicleta o un auto o lo que sea, soy justo poseedor, esa es mi propiedad privada. Lo único que agregamos los católicos a eso es que nuestra propiedad privada, así como nuestros actos privados, o sea, individuales, tienen que ir dirigidos a hacer el bien. Y el bien, como dijimos antes, es el bien común, o sea, el bien de la comunidad. Entonces, nosotros obviamente defendemos el derecho a la propiedad privada desde hace 2000 años, no de hace 2 días que descubrimos un videíto de Milei en YouTube, como muchos liberales, muchos nenitos liberales, ¿no? Los católicos defendemos la propiedad privada de hace 2000 años, ni más ni menos. Solo que la concebimos a esa propiedad privada y a nuestro libre albedrío individual como un medio para hacer el bien. Mientras que el liberalismo se detiene en una mirada simplista y hueca, donde el fin es solo poseer la propiedad y ser libre. El catolicismo va mucho más allá, es una visión... va mucho más allá de esa visión simplista materialista, digamos. Y también va más allá de la visión simplista y errada del socialismo respecto a la propiedad privada. El Papa León XIII dice: los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras, y es además sumamente injusta,
pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores. Proponen un remedio en puja abierta contra la justicia, en cuanto que el poseer algo es en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. En efecto, también esto es grande la diferencia entre el hombre y el género animal. Las bestias, indudablemente, no se gobiernan a sí mismas, sino que lo son por un doble instinto natural, que ya mantiene en ellas despierta la facultad de obrar y desarrolla sus fuerzas oportunamente. Ya provoca y determina, a su vez, cada uno de sus movimientos. O sea, básicamente el Papa lo que está diciendo acá es que las bestias, los animales, se mueven en base a sus instintos, básicamente. Uno de los instintos los impulsa a la conservación de sí misma y a la defensa de su propia vida. El otro a la conservación de la especie. Entonces, en base, no sé si quedó claro, si se entendió muy bien esta cita que hice del Papa León XIII, pero básicamente lo que dice es que es casi instintivo la preservación de nosotros mismos, pero también la conservación de la propia especie, o sea, de la comunidad nuestra, como seres que además de ser animales, somos animales racionales, ¿no? Como decía Aristóteles. Entonces, queda claro que la doctrina social de la Iglesia se opone a la lógica liberal individualista sobre la propiedad privada, pero sin dejar de condenar la errada lógica socialista sobre este asunto. El socialismo plantea que, bueno, erradicando, aboliendo la propiedad privada y haciendo que todo sea de todos, así se va a solucionar todo. Y es mentira eso, porque encima se cae en una injusticia donde, como digo, o sea, se priva al que ha sido capaz de adquirir algo bueno, se lo priva de lo que él adquirió, de lo que logró en base a su esfuerzo y de su trabajo y todo eso. Entonces, eso es injusticia social. Y justamente lo que no se quiere promover de la doctrina social de la Iglesia es la injusticia. Pero tan injusto es el socialista que cree que tienen que desposeer al propietario justo poseedor de sus posesiones, básicamente, como de igual manera injusto es el liberal que cree que una sola persona puede acaparar todas las riquezas, aunque incluso haya sido capaz de poseerlas de manera injusta. Y ahí podemos hablar de los magnates que se hicieron multimillonarios a base de explotación, de esclavizar gente y todo eso, ¿no? Elon Musk y su familia, por ejemplo, que es un ídolo de los libertarios actualmente. Entonces, en los dos campos vemos una desarmonización, como decíamos antes, del concepto de individualismo y colectivismo, y también acá vemos un concepto errado respecto a la propiedad privada, pero que la doctrina social de la Iglesia logra armonizar y ponerlo en un término de justicia social, básicamente, en términos más justos. Entonces, esa es la concepción de la Iglesia respecto a la propiedad privada. Se tiene que distribuir la riqueza en tanto que los bienes están al servicio del bien común, ¿no? Y el fin último del ser humano no es obtener una propiedad ni ser libre, sino que es hacer el bien. Y los medios, ya sea la libertad o la propiedad, son eso, son medios para un fin. El fin es hacer el bien, ¿no? Entonces, habiendo quedado claro eso, pasemos al otro punto, que es ya el último. Había preparado 7 puntos nomás y después ya leo los comentarios, que es el tema de la economía. La economía al servicio del hombre. ¿Mm? La economía debe estar al servicio del hombre. Esto lo decía Perón también. La economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Cualquier sistema que deshumanice a las personas o las explote para fines económicos es contrario a la enseñanza social de la Iglesia cristiana católica. En este aspecto, tanto el socialismo, que ve a la persona como un proletario cuyo fin es vivir en una fábrica y consumir y nada más, así como el liberalismo, que ve al hombre como alguien que mediante la meritocracia, que ellos dicen, ¿no?, tiene que sobrevivir en un darwinismo social y ponerse al servicio de la economía para sobrevivir, las dos concepciones son erradas en tanto que son visiones pobres del ser humano y su naturaleza, tanto individual como comunitaria, que necesariamente, como dije recién, tienen que tender al bien. Entonces es básicamente eso. Básicamente estos son los 7 puntos que
Creo que aclaramos bien cómo es el tema del pensamiento cristiano respecto a la sociedad y cómo es incompatible con el liberalismo y socialismo. Y bueno, yo creo que estos puntos son los puntos en los que, al menos lo que yo pude ver, muchos liberales más que nada no lo tienen muy en claro. Y creen que si ven a un católico hablando de redistribución de la riqueza es porque es un comunista y qué sé yo, un pobrista, como decía recién la periodista que les mostré en la captura. Y no es así. O sea, obedece la concepción cristiana a una concepción de que los bienes materiales están al servicio de la comunidad. O sea, vos sos poseedor de tus cosas, pero, o sea, tenés que usar esas cosas, tus propiedades para hacer el bien, no para andar explotando o invadiendo países o cosas así. Así que básicamente esa es sería un compendio de lo que es la doctrina social de la iglesia.